Bueno, vamos a revisar un proceso simplificado de ingeniería de software que puede ser aplicado a proyectos sencillos, en este caso. Para ello nos vamos a basar en un documento. Este documento abarca lo que sería la toma de requerimientos, el análisis y las pruebas de software. Para ello simplemente hay que llenarlo, sería como una plantilla con el nombre del proyecto, la fecha y el primer punto sería el propósito del software a realizar. En esta sección definimos el nombre, el título del software, el número de versión y describir los componentes o partes del alcance del producto. Después, en la sección número 2, alcance del producto o software, se incluye una corta descripción del alcance del software que se está especificando, incluyendo su propósito general, beneficios que brindará, objetivos y metas y, bueno, aquí se puede hacer referencia a otros documentos. Después, en el apartado 3, pondremos las funcionalidades esperadas del producto, que es una lista de funciones del software que se están especificando en el documento de requerimientos. Y estas funcionalidades se van a detallar en el punto número 5 a través de los requerimientos funcionales o de las historias de usuario. Aquí sería nada más una lista. En el punto número 4 abarca las clases y características de los usuarios, que serían nuestros usuarios finales. Aquí se pueden especificar los roles, nivel de experiencia, qué privilegios van a tener, etcétera. Después la parte número 5, que sería un poco más extensa. Hasta ahorita los primeros puntos era simplemente llenar la plantilla. En el número 5 deberíamos crear un artefacto de ingeniería de software llamado requerimientos funcionales o utilizar otro que serían las historias de usuario. Esto va a ser opcional, eh, dependiendo del tipo de software a realizar o la metodología que se esté utilizando. En este caso, los requerimientos funcionales, pues es una plantilla donde vamos a ir definiendo qué datos se requieren. Voy a ponerlo aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, la plantilla de los requerimientos funcionales y simplemente sería una tabla por cada requerimiento. En él se pone un ID, nombre descriptivo, la versión de ese requerimiento, las dependencias, después eh, la descripción del requerimiento, datos específicos de nuestro requerimiento, su importancia, le asignamos una prioridad, el estado en el que se encuentra y comentarios adicionales que puedan agregarse. Entonces se agregaría una tabla por cada requerimiento. Por ejemplo, un requerimiento sería que el usuario ingrese con un correo institucional. Entonces aquí se haría la descripción de ese requerimiento. Otro requerimiento puede ser, por ejemplo, que el usuario pueda durar en sesión 30 minutos y si no se cierra su sesión. Ese sería otro requerimiento. Entonces por cada requerimiento es una tablita. Después, si no se usaran los requerimientos funcionales, usaríamos las historias de usuario. ¿Qué es una historia de usuario? Una historia de usuario es la unidad de trabajo más pequeña en el marco ágil de desarrollo y está pensada para realizarse, por ejemplo, en una nota, en un post-it. Entonces, ¿qué contiene una historia de usuario? Contiene una descripción que sería esta su sintaxis, como un perfil, quiero algo para algo. Por ejemplo, aquí, como perfil es para quien estamos desarrollando el producto. Por ejemplo, como un usuario del sistema, quiero, aquí describimos la intención de lo que quiere hacer. Como un usuario del sistema, quiero ingresar al sistema para, no sé, para ver mis calificaciones o aquí se especifica lo que se quiere lograr con esto. Entonces, igualmente, es una historia de usuario por cada funcionalidad. Para ello también contamos con una plantilla y aquí les voy a poner un ejemplo. Tenemos
Suponiendo que tengamos que desarrollar un sistema que dice, deseamos determinar si un estudiante aprueba o no una materia. Para ello debemos promediar sus 3 calificaciones de cada periodo del semestre. Las entradas serían el nombre del estudiante y sus 3 calificaciones, y la salida sería el promedio final y una nota si aprobó o si no aprobó. Entonces, ¿qué historias de usuario necesitaríamos? Por ejemplo, el rol como estudiante, quiero o necesito saber si aprobé o no un curso. ¿Qué resultado me va a dar el sistema? El promedio final y la situación académica. Y aquí consideramos 2 escenarios. En un escenario, el contexto es que el usuario ingresa los valores esperados, o sea, calificaciones y un nombre. Y el otro es donde el usuario no nos diera, por ejemplo, valores negativos o en vez de una calificación nos diera texto. Entonces aquí se está considerando ambos escenarios, un escenario de error y un escenario donde todo fluye bien. Y describimos cómo se comportaría el sistema en cada caso. Después de que tengamos los requerimientos, podemos hacer diagramas. Para ello pudieran ser, depende de cada sistema, diagramas de flujo, diagramas de casos de uso, tal vez agregar pseudocódigo, y en este caso lo que vamos a estar utilizando sería diagramas de clases. Ahorita vamos a ver rápidamente lo que son los diagramas de clases. En el punto número 7 se especifican las herramientas del lenguaje a utilizar y descripción de la solución. Por ejemplo, si se van a utilizar arreglos, si se utilizan listas, si se está creando cierta clase, o se está usando una biblioteca de la específica, etc. Y finalmente una pequeña matriz, una tabla donde venga las pruebas realizadas al software que se realizó. Para ello se pondría el caso, el resultado que esperaríamos, el resultado que nos dio el sistema y una captura de pantalla. Entonces con esto estaríamos abarcando un proceso simplificado de ingeniería de software para proyectos muy cortitos, muy chicos, y sería como una introducción a la ingeniería de software para comenzar nuestros proyectos propios. Obviamente pues es un proceso muy simple pero abarca etapas importantes y usa artefactos que son de gran utilidad. Entonces vamos a ver rápidamente ahora lo que son los diagramas de clases UML. Entonces tenemos lo siguiente. Por definición, un diagrama de clases. Esperen, déjenme hacer esto bien. Más grande. Ahí está. Entonces, por definición, son diagramas estructurales del lenguaje unificado de modelado UML y modelan los objetos como instancias de clases. ¿Cuáles son sus áreas de aplicación? Describen tipos dentro de un sistema, modelan arquitecturas de software que ya existen, representan visualmente modelos de datos y representan los requisitos de un software. Puede ser cualquiera de estas 4 aplicaciones. ¿Cuál sería su notación? Se componen de clases, instancias e interfaces. Cada clase es un rectángulo de los que se muestra aquí y visualizan relaciones jerárquicas. Cada relación son las líneas que unen a nuestras clases, a nuestras instancias o a nuestras interfaces. Y aquí se demuestra su asociación entre los elementos. Las clases poseen propiedades que las definen tanto a ellas como a sus objetos subordinados. Entre esas propiedades tenemos las propiedades, si pertenecen a la clase, operaciones o métodos que pueden invocarse por un objeto, receptores, conexiones y conectores. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos. Por ejemplo, una clase. Dijimos que una clase se define por este cuadrado. La notación más simple de una clase en los diagramas de clases UML representan gráficamente el nombre de la clase, los atributos y las operaciones en áreas separadas del mismo rectángulo en que se escriben. Este sería el nombre de la clase, estos serían los atributos y estos serían los métodos, cada uno separado por las líneas. Cuando se crea un diagrama de clases, estas propiedades se añaden a la notación.
En UML las clases se representan como un rectángulo dibujado con una línea continua y compuesto por 3 filas horizontales, que son las que estamos viendo aquí. Solo es obligatorio modelar la parte superior porque aquí se define el nombre de la clase. Las otras dos son opcionales. Una contiene los atributos, que es la primera, y la siguiente contiene los métodos. Después tenemos los nombres de estos métodos, usan símbolos que se detallan a continuación, que son estos, y especifican la visibilidad. Esto es, si se utiliza el más, entonces es público, el menos, entonces es privado. El gato es protegido, diagonal derivada, tilde paquete y asterisco aleatoria. Entonces por ejemplo aquí el atributo menos privado, atributo 1 es privado, atributo 2 es privado, este método es público y este método es público. Y así se definen los tipos. Aquí tenemos una relación y esta es su cardinalidad de la relación, estos dos puntos. Esto sería un ejemplo de un diagrama de clases. Recuerden, la parte obligatoria es el nombre de la clase, su relación. Puede ser simple en un momento y si se quiere ser más específico se utilizan otro tipo de asociaciones que existen. Después las propiedades, estas se agregan también, son características de las estructuras y serían las que se muestran aquí: ordenado, único, no único, protegido, si es una secuencia, asociación, etc. Después las operaciones o métodos son funciones de comportamiento y se utilizan en las clases. Estos son los métodos de la clase. Las operaciones invocan la instancia de una clase y especifican estos aspectos de una llamada, que es el nombre, el tipo, el parámetro y sus limitaciones. Después los receptores, puertos y conectores, estos no se utilizan tanto en un diagrama normalmente, pero bueno, la definición es que el receptor muestra que un clasificador está preparado para recibir una señal y define qué tipos de señal aceptan las instancias de la clase. Después los puertos son conectores para clasificadores encapsulados y los puertos son conectores para clasificadores encapsulados. La diferencia es que estos representan el punto en que los clasificadores interactúan con su entorno y estos... perdón, aquí está duplicado. Receptor, puerto, el conector. El conector es una especificación del puerto, una singularidad del puerto, digamos. Después las multiplicidades, esto sí es importante y sí se utiliza más. Prescribe cuántas instancias se pueden formar de una clase. Por ejemplo, si decimos 0, es que la clase no desarrolla instancias. Esto es poco frecuente, porque si no, ¿para qué tendríamos una clase? Después, si se pone esto 0, 1, se puede crear una instancia o ninguna instancia. Luego 1 o 1 con 2 puntos y un 1 es que es solo una instancia. 0 y asterisco o asterisco sería que es ninguna instancia o varias instancias. Y esta es una o más instancias. Entonces esto lo vimos acá arriba. Aquí estamos diciendo la cardinalidad. De esta puede existir solo una instancia y de esta puede existir una o muchas instancias de esta clase. Después las relaciones. Esta es la vista general de los tipos de líneas para indicar la relación entre las clases. A la izquierda están las asociaciones y a la derecha las relaciones de dirección. Estas son todas las que existen, pero las más utilizadas son estas, que sería agregación, composición, herencia y dependencia. Después aquí tenemos un ejemplo. Tenemos nuestra clase cuenta. Recuerden, es un rombo, es un cuadrado, un rectángulo. El nombre de la clase es cuenta. Su atributo es balance y sus métodos son depositar y girar. Después tenemos otra clase cliente, su nombre es cliente, sus atributos nombre, cédula, teléfono y dirección, y sus métodos ingresar, modificar y consultar. Entonces aquí tenemos atributos, métodos u operaciones. Luego la relación es una relación sencilla de asociación. Recuerden esta, pues si no se quiere ser muy específico se pueden asociar de esta forma.
pero podríamos utilizar otro tipo de asociaciones para ser más claros. Es como el hablar, por ejemplo. Este es decir un sí a secas y a lo mejor otro tipo de relación nos da más información, que sería dar una respuesta más holgada. La cardinalidad, entonces aquí decimos que pueden existir cero o muchas instancias de esta clase y aquí decimos que nada más puede existir una instancia de cliente. Y esta de etiqueta se puede agregar para hacer más explícita esta asociación. Entonces una cuenta es abierta por un cliente. Un cliente puede tener muchas cuentas. Y aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos igual nuestra clase persona, sus atributos y su método. Y de la clase persona, esta asociación es de herencia. Aquí la teníamos, herencia. Entonces esto quiere decir que cliente y empleado heredan de personas, de persona, perdón. Directivo hereda de empleado. Esta es una asociación de composición y esta es una asociación de agregación que tenemos aquí. Agregación, composición. Esto quiere decir que una empresa se compone de empleados y una empresa es agregada o puede tener clientes, pero esto no es precisamente necesario. Puede que no sea una empresa exitosa y no tenga clientes, pero una empresa forzosamente tiene que tener empleados. Entonces aquí están las asociaciones. Como decimos, es para describir la relación que existe entre nuestras clases y se les pueden agregar etiquetas. Un empleado es subordinado de un directivo. Pueden existir cero o muchos empleados, cero o muchos directivos. Una empresa puede tener uno o muchos empleados. Un cliente, cero o muchos clientes pueden pertenecer a una o muchas empresas. Entonces, si se fijan, esa es la finalidad de un diagrama de clases. Es especificar, en este caso, la estructura y la asociación de nuestras clases de nuestro sistema. Entonces, ¿qué herramientas existen para su creación? Una buena herramienta y que es gratuita es Visual Paradigm en su edición Community. También existe una versión en línea de esta plataforma, Visual Paradigm. O existen otras herramientas online como Lucidchart y Creatly, que ahí pueden realizar entre otros diagramas de clases en línea. Entonces, bueno, con esto finalizaremos el proceso simplificado de software y sería todo.